días y bienvenidos a la presentación del monoplaza de Mad Formula Team para la temporada 2021. Yo soy Pablo y junto con mi compañera Irene os estaremos acompañando a través de todo el evento. Estamos encantados de que podáis estar aquí con nosotros compartiendo este momento tan especial y queremos que podamos transmitiros un poquito de la ilusión que nosotros sentimos por este proyecto. Pero antes de desvelar cómo será el monoplaza con el que competiremos este año, queremos recordar cómo hemos llegado hasta aquí. El equipo se funda en 2011 como Fórmula UC3M por un equipo de estudiantes apasionados de las carreras de coches y aficionados del automovilismo. Pero no fue hasta 2016 cuando se pudo sacar el primer monoplaza adelante, el C3R16. Gracias a uno de nuestros mayores patrocinadores, Lasertec, pudo contar con un chasis tubular perfectamente preparado. Fue un gran arranque para el equipo, a pesar de que el monoplaza en su totalidad era bastante pesado. Por ello, al año siguiente, se consiguió dar un enorme paso hacia adelante y es que gracias también a la colaboración de otros dos de nuestros patrocinadores principales, se pudo fabricar un chasis con fibra de carbono. Por un lado, FIDAM nos aportó la experiencia y las instalaciones de una empresa de su calibre. Y por otro lado, Gurit nos aportó la fibra de carbono propiamente dicha. Al año siguiente, con el C3R18, se mantuvo el chasis de fibra de carbono y además se mejoró notablemente el paquete aerodinámico del monoplaza. Por ello, conseguimos los mejores resultados en las pruebas de España en la Fórmula Student. Al año siguiente, en 2019, conseguimos no solamente clasificarnos en Fórmula Student España, sino también en la codiciada competición de Fórmula Student Alemania. Lamentablemente, por las circunstancias de las que todos somos conscientes, el monoplaza de 2020 nunca llegó a salir a la luz en la vida real, pero sí en la virtual. Y es que después de muchas horas de trabajo y dedicación, conseguimos hacer una réplica exacta virtual del monoplaza de 2020 que se puede conseguir en Assetto Corsa, uno de los simuladores de coches de carreras más populares y utilizados del mercado. En este videojuego, nuestro coche cuenta con más de 15.000 descargas. Además, su popularidad ha llegado hasta los canales de youtubers de todo el mundo, quienes no han dudado en compartir la experiencia de probar un monoplaza como el nuestro con sus seguidores, en vídeos que cuentan con más de 150.000 reproducciones. No obstante, durante la pandemia, tuvimos que readaptarnos a la nueva situación e intentar sacar de esta el mayor provecho posible. Quisimos reinventarnos, quisimos iniciarnos en un nuevo proyecto, aunque como siempre conservando la ilusión que nos caracteriza y los años de experiencia con los que cuenta el equipo. Por ello, dejamos atrás Fórmula UC3M y fundamos Mad Formula Team, un equipo que tiene claros sus objetivos, un equipo que no quiere hacer un coche de carrera simplemente para divertirse. Mad Formula Team quiere ganar. Y quiere ganar dejando claros quiénes somos y cuáles son nuestros valores. Originalidad, dedicación, organización y, por supuesto, amor. Amor y pasión por lo que hacemos día a día. Con el nuevo cambio de nombre vino implícita un nuevo cambio de filosofía y mejoramos nuestra manera de trabajar. Y en ningún sitio se puede ver mejor el fruto de esta mejora que en los resultados que hemos obtenido en las pruebas clasificatorias, que es la manera en la que las competiciones adjudican las plazas disponibles. Este año hemos obtenido los que son, sin duda alguna, los mejores resultados en toda la historia del equipo. Nos hemos clasificado en el primer grupo para la competición de Holanda y además nos hemos conseguido clasificar para la competición de Austria, que tiene la prueba de acceso más dura. Además, en 2020 nos clasificamos en una de las primeras posiciones para la competición de Fórmula Student Spain, lo que significa que, ya que se ha transferido la inscripción, este año podremos acudir a 3 de las competiciones europeas más importantes, aunque, sin embargo, no podremos acudir a las otras 3. Queremos aprovechar este momento para agradeceros a los patrocinadores, a los que estéis aquí hoy y a los que no hayan podido venir, el apoyo que le dais, porque sin vosotros este proyecto no sería posible. Y también queremos agradecerle a toda la gente que se ha volcado con nosotros a través de las redes sociales y las plataformas de crowdfunding para permitirnos ir a las competiciones. Por último, queremos hacer 2 agradecimientos muy especiales a personas de la universidad. El primero, Fernando Serrano, o como nosotros le llamamos, el Sheriff. Y también a nuestro Faculty Advisor, Daniel García Pozuelo, que os quiere dedicar unas palabras. Por favor, démosle la bienvenida con un cálido aplauso. Buenos días
Mi nombre es Daniel, soy el responsable académico de este proyecto desde su fundación. Y lo primero querría agradeceros que estéis aquí, acompañándonos en un momento tan especial para nosotros. En este momento ya os hemos comentado un poco de refundación del equipo. Querría hacer un agradecimiento muy especial al alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, que hoy nos acompaña, al decano del COIM, representantes del COI-Team, a nuestra querida vicerrectora de Estudiantes e Igualdad, nuestra querida directora de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid, por supuesto a todos los que estáis aquí, patrocinadores, colaboradores, todos nos habéis ayudado a recorrer este camino y habéis facilitado que hoy estemos aquí presentándoos este monoplaza. Esto es mucho más que la presentación de un monoplaza, como ya os han indicado Pablo e Irene. Realmente es algo que de algún modo supone una reconstrucción del equipo que ya teníamos antes. Realmente 2020 fue un año que hizo colapsar muchos de nuestros principios o de nuestros planes, aquel cataclismo pandémico que nos pilló por sorpresa, aquella situación sobrevenida que nos paró a todos en seco. Pero la realidad es que, aunque en un instante inicial nos paró en seco, desde luego imposibilitó que compitiéramos en 2020, para nosotros fue el momento de marcar un punto de inflexión, el momento de crecer como equipo. Algunos problemas que por la rapidez con la que se sucede el tiempo, con la que se suceden las competiciones y los cursos académicos, problemas que no habíamos podido enfrentar con profundidad y que de este modo sí que pudimos pararnos, pensar y sentar unas bases que creemos que son aún más sólidas de las que teníamos, bases que nos permiten, esperemos, dar un salto de calidad. Esto, por supuesto, sin olvidar los principios sobre los que nació este proyecto, sobre los que nació inicialmente Fórmula UCTSM hace más de 10 años. Tenemos las ganas de participar en una competición diseñada por y para estudiantes de ingeniería, estudiantes universitarios. Una competición en la que podemos presentar monoplazas de competición. Monoplazas que nos van a permitir sacar lo mejor de nuestras capacidades, de aquello que aprendemos dentro de estas aulas, impartimos, aprendemos, compartimos dentro de estas aulas y que además, otro de los principios básicos es, con este proyecto, con este equipo, damos un salto de la parte más académica, más teórica, pasamos a la práctica, pero además a la práctica más retadora, a la competición. Esto, por supuesto, pasa por un equipo humano enorme, son muchos los estudiantes que componen este equipo y que hacen posible, mediante miles de horas de trabajo y de implicación personal, aplicar toda la pasión que tenemos en desarrollar este bólido que os vamos a presentar hoy. Por supuesto, este monoplaza está diseñado con todo el cariño del mundo, con lo mejor de cada uno de nosotros, intentando conseguir la máxima puntuación en las pruebas de las diferentes competiciones. Pero también es la base sobre la que seguir construyendo, seguir avanzando. Y esperamos que sirva para que los futuros estudiantes se animen, se estimulen, quieran participar, quieran seguir haciendo crecer este proyecto y podamos representar a nuestra universidad, a la Universidad Carlos III de Madrid, frente a las universidades más potentes del mundo. Sin duda el reto es muy grande, pero tenemos un equipo maravilloso para sacarlo adelante. Y liderando este equipo de estudiantes, os voy a dejar con Fernando, con Jaime y con David, que os van a explicar sobre qué bases organizativas y técnicas construimos este equipo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime, soy el team principal del equipo y bueno, mi tarea es la gestión de todos los recursos del equipo, gestión de los recursos de las personas, cómo están organizadas en cada departamento y en grupos de trabajo, y también la gestión de otros recursos como el económico, materiales, espacios y demás. Técnico del proyecto. Vale, voy a volver a empezar, que no se escuchaba. Yo soy David, soy director técnico del proyecto y mis funciones son principalmente, por un lado, definir el concepto del coche y, por otro lado, crear un grupo humano en torno a este concepto y ayudar a las personas del equipo a dar lo mejor de sí mismos, a encontrar la mejor versión de sí mismos para que sean capaces de desarrollar ellos mismos este monoplaza. Mi nombre es Fernando Romero y yo soy jefe de ingenieros del equipo. Mi función principal
es organizar a los jefes de cada uno de los diferentes equipos que conforman nuestro equipo de Math Formula Team y además también organizar los recursos de fabricación y los tiempos de fabricación de todo el proceso de creación del equipo. Y bueno, como ha dicho Dani, gestionamos entre los tres, desde un punto más global, todo lo que hacemos, y una de las cosas más importantes que tenemos que hacer a principio de año es definir los objetivos, porque necesitamos esa base para poder desarrollar el monoplaza de cada año. Hemos dividido estos objetivos en dos tipos, unos más organizativos, más de equipo, y otros más relacionados con la competición, que al final pues, es el objetivo final de la temporada, que es competir en verano. Entonces os voy a contar un poco qué objetivos de equipo hemos planteado para este año. Lo primero es crear un equipo sólido, que esté unido y que esté bien organizado, de forma que ante cualquier problema o también ante las cosas buenas estemos siempre unidos, estemos organizados para reaccionar ante cualquier cosa que pueda pasar lo más rápido posible y de la mejor manera posible. Aparte también queremos crear una base de conocimiento, es decir, no hacer un coche porque sí, no hacer un coche para correr y ya está. Hacer un coche entendiendo qué es lo que hacemos, entendiendo qué hace cada pieza, cómo lo hace y por qué lo hace, y así entender qué tenemos que cambiar, ya sea en este coche o ya sea en los siguientes, para hacer que el coche se comporte de otra forma. Y aparte, desarrollar nuevas herramientas, pues técnicas y de gestión, ambas, que se puedan utilizar este año para este monoplaza y los años siguientes. Una herramienta que nosotros creamos y que otros estudiantes nuevos que vayan viniendo puedan mejorar y puedan seguir usando. Y también que todo el aprendizaje que tenemos y que hemos ido consiguiendo a lo largo de los años no se pierda cuando nos vayamos, sino que siga en el equipo y se siga mejorando y se sigan haciendo cada vez proyectos más innovadores con las bases que hemos tenido al principio. Y bueno, para estos objetivos obviamente pues tenemos que tomar decisiones al principio de la temporada, hay que hacer cosas para que estos objetivos se cumplan. Y es lo que os va a contar David. Eso es. Para conseguir cumplir estos objetivos hace falta tener una estrategia clara. Entonces, se podría decir que estos objetivos que menciona Jaime se pueden dividir en tres grupos: objetivos de comunicación, objetivos organizativos y objetivos de transferencia de conocimiento. Entonces, relativo a los objetivos de comunicación, es muy importante tener en cuenta que en un proyecto tan complejo como este y a nivel universitario, los mayores errores que se cometen suelen estar relacionados con problemas de comunicación entre distintos departamentos del equipo, por ejemplo. Entonces, para solventar este tipo de problemas hemos implementado una estrategia muy concreta que, por ejemplo, incluye tener reuniones semanales fijas. Todos los miembros del equipo tienen al menos 2 reuniones a la semana, una con su grupo más cercano de trabajo y otra con el equipo completo, donde se ponen en común los avances que se van realizando. Y, por ejemplo, con el tema del coronavirus, que obviamente nos ha afectado de forma muy directa, hemos pasado a usar la plataforma de Microsoft Teams, en la que hemos sido capaces de grabar cada una de las reuniones que realizábamos, lo que ha permitido cierta flexibilidad a los miembros a la hora de tener acceso a la información del equipo. Respecto a la parte organizativa, este año hemos introducido un nuevo documento llamado PMD, Project Master Document, que es un documento en el que todos los miembros del equipo han ido recabando información relativa a cada una de las piezas y de los procesos que componen el desarrollo de nuestro monoplaza, como por ejemplo puede ser el coste de desarrollo de un proceso o el peso de una pieza, y todo esto ha quedado anotado en este documento, de forma que nosotros tres en dirección hemos sido capaces de monitorizar en todo momento cuál era el estado del proyecto, qué recursos teníamos todavía a nuestra disposición y si el proyecto estaba evolucionando adecuadamente. Y luego, en tercer lugar, en cuanto a la transferencia de conocimiento, ha sido muy importante que este año todos los miembros del equipo se han comprometido a redactar unos technical reports, informes técnicos estandarizados, en los que cada uno de los miembros del equipo han ido anotando todas las decisiones técnicas que se han tomado en el desarrollo del monoplaza y la justificación que hay detrás de estas decisiones para conseguir, como decía Jaime, que el conocimiento se transmita de una generación a la siguiente. Y ahora os dejo con Fer, que os va a hablar más sobre los objetivos más a nivel global y enfocados a la competición. Muchísimas gracias, David. Bueno, en cuanto a la competición, podemos distinguir sobre todo 3 objetivos principales. El primero de ellos ha sido superarnos. Superarnos no solo en cuanto a puntos, sino superarnos a nosotros mismos como equipo. Tener una organización muy fuerte y, sobre todo, mostrar una imagen
impecable en las competiciones, porque al final nuestra imagen, la imagen que demos, viene apoyada por vosotros. Vosotros sois los que hacéis posible este proyecto, tanto universidad como patrocinadores, y es nuestro deber hacer el mejor papel posible. En este sentido, el segundo punto a tener en cuenta, el segundo objetivo, es que necesitamos representar al equipo mucho más allá de la península. Históricamente, hemos competido solamente en Formula Student Spain, salvo en 2019, que también nos clasificamos para Formula Student Germany, pero este año el objetivo era competir allá donde fuese posible. Así, de las 6 competiciones que se rigen bajo la normativa de Formula Student Germany, hemos podido acceder a 5 de ellas. 3 de ellas a las que vamos a asistir, que son Austria, Holanda y España, y 2 de ellas a las que no podemos asistir por coincidencia de fechas con otras competiciones a las que asistiremos, que son República Checa y Hungría. En este sentido, podemos decir que hemos hecho un papel muy a la altura de la Escuela Politécnica Superior. Hemos defendido el honor de la universidad frente a otras universidades del mundo de muchísimo prestigio, como el MIT, como Stuttgart, universidades que, como nosotros, se enfrentan a exámenes muy difíciles, que ponen a prueba la valía de los estudiantes en aspectos avanzados de ingeniería. En este sentido, estamos muy orgullosos de decir que hemos hecho un muy buen papel y que seguiremos tratando de hacerlo. Finalmente, nos gustaría en las competiciones realizar el mejor trabajo posible en las pruebas estáticas, porque sería una prueba de afianzamiento de conocimiento. Para los que no sepáis, las pruebas estáticas son unas pruebas en las que se defiende el diseño, la construcción, así como un plan de negocio que tanto estudiantes del campus de Getafe como del campus de Leganés desarrollan a lo largo del año y que defienden contra otras universidades del mundo. Así, realizar un buen trabajo en estas pruebas afianza que lo que hemos hecho, los objetivos de equipo que ha mostrado Jaime, se están cumpliendo y es una muy buena base de cara a futuro. Así, sin más dilación, os presentamos el fruto de nuestro esfuerzo, el trabajo de todo un año que hemos realizado gracias a muchísimos estudiantes de muchísimas ramas de conocimiento que se han esforzado día tras día en hacer de este proyecto un sueño. Así, os dejo con muchísimo placer con nuestros pilotos, Sergio Batuecas, Diego Rosado, quienes os presentarán el coche que es el fruto de nuestro esfuerzo de todo este año. Muchísimas gracias. You know we are
fuertísimo aplauso para nuestros pilotos y, por supuesto, para el fantástico MFT-01. Y ahora, para explicaros algunos de los aspectos más técnicos de nuestro monoplaza, os vamos a dejar otra vez con nuestro director técnico, David Izquierdo. Por favor, un aplauso. Bueno, pues ya tenemos aquí el monoplaza, pero ahora viene la parte más divertida, que es entender qué es exactamente lo que tenemos aquí. Y para ello, primero voy a hablar un poco de especificaciones técnicas del monoplaza y luego voy a desarrollar un poco el concepto que hay detrás. Entonces, comenzando por las especificaciones técnicas, el monoplaza tiene 2,9 metros de longitud desde la punta del alerón delantero hasta el final de los ventiladores, tiene 1,4 metros de anchura y tiene tan solo 85 centímetros de altura. Y quedaos con este dato porque es muy importante. El coche está propulsado por un motor de una moto, una Honda CBR 600. El monocasco, el chasis es un monocasco integral de fibra de carbono. El peso total del coche son unos 245 kilos sin incluir piloto. Y en cuanto a la aerodinámica, es capaz de generar unos 200 kilos de carga aerodinámica, es decir, casi su propio peso, a tan solo 80 kilómetros por hora. Entonces, esto es lo relativo a los datos concretos. Pero ahora voy a explicar por qué este coche es especial, qué es lo que hace especial a este coche. Y ahí voy a entrar en el concepto del coche. Y para eso, primero, quiero explicar brevemente que en Fórmula Student es importante entender que los circuitos son muy estrechos y muy revirados, lo que implica que se podría decir que en Fórmula Student un buen coche es sinónimo de un coche con un buen paso por curva. Y para conseguir ese objetivo, un buen paso por curva, nosotros hemos establecido dos líneas de desarrollo principales. Entonces voy a comenzar con la primera, que es bajar el centro de gravedad. Debido a cómo funciona la física de un coche de competición, cómo funcionan los neumáticos, la altura del centro de gravedad es uno de los parámetros principales a la hora de conseguir un coche ágil y que sea rápido en curva. Entonces, para conseguir esto, hemos llevado a cabo tres medidas concretas. La primera de ellas es la relativa a la posición del piloto. Ahora no tenemos un piloto, entonces es difícil de ver, pero la posición del piloto dentro del monoplaza es muy reclinada. Es casi tan reclinada como un monoplaza de Fórmula 1. Y de hecho, la altura de la visión del piloto queda prácticamente justo a ras de la línea de la altura del chasis del monocasco. Esto es importante porque el peso del piloto supone un 25 o un 30% del peso total del conjunto coche más piloto y, por lo tanto, la posición del centro de gravedad del piloto afecta muy directamente a la posición del centro de gravedad del conjunto. La segunda medida relativa al centro de gravedad es la altura del monoplaza. En el monoplaza anterior, la altura global era de 1,25 metros aproximadamente y lo hemos bajado hasta 85 centímetros, lo que convierte a este coche en el coche más bajo en la historia de la competición. Y como tercera medida, en el desarrollo, en el diseño del monoplaza, desde el primer momento se ha seguido la filosofía de diseño de bajar el centro de gravedad. ¿Y esto qué implica? Que en cada uno de los diseños se ha tenido en cuenta la posición de las piezas de forma que estuviesen colocadas lo más abajo posible y el resultado es el coche que estáis viendo. Y respecto a la segunda línea de desarrollo que mencionaba, se trata del efecto suelo forzado. El efecto suelo forzado es un concepto aerodinámico que se basa en 8 ventiladores que están colocados en la parte trasera del coche, que fuerzan el flujo por debajo del mismo, de forma que esté succionado hacia el suelo, y este incremento de fuerza hacia el suelo en el coche hace que los neumáticos tengan un mayor nivel de agarre y, por lo tanto, el coche sea capaz de ir más rápido en curva. No voy a extenderme más en esto porque mi compañero Sergio, responsable de aerodinámica y del desarrollo de este concepto, os lo va a explicar mucho mejor, pero sí que quería explicar dos medidas concretas que hemos tomado en el desarrollo del diseño para poder integrar el efecto suelo forzado en el resto del diseño. Y la primera de ellas es relativa al monocasco. Aunque es difícil de apreciar a simple vista, el suelo del monocasco, el suelo del chasis, es completamente plano. Y además la distancia entre el suelo del chasis y el asfalto es de tan solo 3 centímetros. Esto lo hemos hecho para conseguir sacar el máximo provecho al efecto suelo forzado. Y relativo a la segunda medida para el efecto suelo forzado,
consiste en empaquetar la parte de motor y los sistemas auxiliares del motor. Han debido ser muy empaquetados para conseguir abrir cierto espacio en la zona trasera del coche, lo que ha permitido el desarrollo del difusor y de los ventiladores dentro de los límites que marca la normativa. Entonces, por concluir, se podría decir que un bajo centro de gravedad y el efecto suelo forzado son los dos conceptos que definen qué es nuestro monoplaza de este año. Y ahora me tocaría darle paso a mi compañero Diego, pero me voy a saltar un poquito el guión porque no me parecía lógico hablar sobre las especificaciones técnicas y los conceptos asociados al monoplaza sin explicar realmente en qué consiste y cómo es posible que 50 alumnos de una universidad se hayan juntado y hayan desarrollado este monoplaza. El coche a simple vista es bonito, de hecho impresiona, pero eso no es nada comparado con lo que hay dentro. Lo que hay dentro a veces no es tan bonito y a veces no funciona, pero es el resultado del esfuerzo de muchas personas. Para empezar, del esfuerzo de personas como Dani o Fernando, que ya les hemos mencionado antes, del esfuerzo de todos los patrocinadores, muchos de ellos estáis hoy aquí, que a veces habéis recibido una llamada el viernes a última hora pidiéndoos un favor del que dependía que el proyecto saliera adelante porque había una deadline de entregar un documento a una competición, por ejemplo, y sin ese documento no podíamos competir. Y habéis estado ahí y gracias a vosotros ha sido posible llegar hasta el día de hoy. Pero sobre todo y por encima de todo, esto ha sido posible porque hace aproximadamente un año hubo un grupo de unas 50 personas que fue lo suficientemente valiente, fueron lo suficientemente locos, diría, como para creer que con los recursos que teníamos era posible desarrollar algo así. Y estas 50 personas durante el último año han tenido que compaginar estudios en la universidad, desarrollar el monoplaza y una vida personal que en muchos casos ha sido casi inexistente, tanto para ellos como para sus familias. Al final, toda la serie de datos y de conceptos que os he mencionado no tienen ningún significado por sí mismos. Lo que les da el significado es todo lo que hay detrás. Y bueno, ahora ya sí que os voy a dejar con el resto de responsables de cada uno de los sistemas del monoplaza y va a empezar Diego, responsable de dinámica, que entre otras cosas os va a hablar del desarrollo de la suspensión del monoplaza. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho mi compañero David, me llamo Diego, responsable del departamento de dinámica, y ahora me toca volver a meterme en aspectos técnicos después de estas palabras tan emotivas. Así que, bueno, el departamento de dinámica, por si alguien se lo está preguntando, consiste en 4 sistemas separados, pero muy dependientes los unos de los otros. Tendríamos, en principio, el sistema de frenado, luego también tenemos el sistema de dirección, las suspensiones y, por último, el empaquetado de ruedas. Empezando por frenos, este departamento se encarga de diseñar tanto las pastillas de frenos como el propio pedal del freno, como los discos de freno, asegurando que puedan disipar el calor suficiente como para que no cause ningún problema. Pero además también se encarga en cierta parte del sistema de aceleración, diseñando el acelerador y el cable que conecta el acelerador con el motor para que el piloto pueda tener la fuerza que está, o sea, la potencia que está pidiéndole al motor. Pasando ahora con el sistema de dirección, este año la verdad es que ha sido bastante complejo ajustarlo a las medidas de este monocasco. Hemos tenido que reducir mucho el tamaño del volante y eso afecta a las fuerzas que tiene que hacer el piloto cuando quiere girar, sobre todo en curva rápida. Entonces, básicamente nos hemos estado moviendo entre esos dos aspectos. Intentar reducirlo, pero no tanto como para que el piloto no pueda llegar a girar el volante. Entonces, al final hemos conseguido un buen equilibrio y sobre todo también asegurando la integridad estructural de todos los sistemas. Aparte de eso, hemos diseñado un
un sistema innovador que lo hemos llamado Jazz. Este sistema nos va a ayudar a corregir el subviraje, sobre todo en entrada a curva. Pasando ya a la parte de suspensión, que aquí podéis ver las dos suspensiones, la delantera y la trasera. Por la parte de la delantera, la verdad es que poco que decir. Al tener nuevos neumáticos, tanto delante como detrás, hemos decidido diseñar de nuevo todos los puntos de la suspensión, es decir, que es una suspensión completamente nueva comparada con la del año pasado, lo cual pues, ha requerido pues, bastante esfuerzo por nuestra parte, pero sobre todo quería centrarme en la trasera, porque en la trasera es donde hemos tenido más problemas debido al packaging que hay en toda la parte trasera del coche, debido a que tiene que estar el motor, el diferencial, los ventiladores, todo. Entonces hemos tenido que adelantar bastante los puntos y meter los amortiguadores incluso por dentro del monocasco para que todo pueda estar bastante bien compactado. Y por último ya centrarme en el ensamblaje de ruedas, que es el último sistema que pertenece a mi departamento. Y nada, aquí en el sistema de ruedas, pues la verdad es que se tienen que encargar en que todo encaje en un espacio muy, muy reducido, porque como veis la rueda es muy pequeña. Entonces tienen que meter tanto el último tramo de la suspensión, juntarlo con la mangueta, que es la pieza que junta la suspensión con la propia rueda, y luego además también con sistema de frenos, porque ahí dentro también están los discos de freno y las pinzas de freno. Entonces tienen que compactarlo todo, pero sobre todo asegurar su integridad estructural, ya que este año, debido al efecto suelo forzado, las fuerzas que se transmiten desde las ruedas hasta el chasis y del chasis hasta las ruedas son muy grandes. Entonces, para conseguir todo esto, han tenido que hacer muchas simulaciones estructurales para poder asegurar que el coche va a aguantar. Además, gracias al apoyo de la Sertec este año, hemos podido sacar unos tubos de suspensión y de la dirección que consiguen también soportar todas estas fuerzas. Fuerzas que, lo dicho, vienen del efecto suelo forzado, que ahora os lo va a explicar con mucho más detalle mi compañero Sergio. Bien. Buenos días, yo soy Sergio, soy el responsable del departamento de aerodinámica de MAD Formula Team. Y bueno, como ya ha explicado mi compañero David, el concepto del coche de este año gira en torno al efecto suelo forzado. Y bueno, como él ya ha explicado, el efecto suelo forzado se apoya en los 6 ventiladores que tenemos en la parte trasera, más los 2 que tenemos en los laterales, que son capaces de extender una zona de bajas presiones por debajo del coche prácticamente hasta el eje delantero. Con esto conseguimos aumentar una barbaridad la carga aerodinámica que es capaz de generar este coche con respecto a los coches de años anteriores, pero no se queda solo en el dato que hemos dado previamente, 200 kilos de carga a 80 kilómetros por hora. A altas velocidades, prácticamente cualquier paquete aerodinámico que se haya visto en Fórmula Student es capaz de generar una carga bastante significativa. El problema viene cuando nos movemos en las bajas velocidades a las que estamos acostumbrados en los circuitos de Fórmula Student. A 20-30 kilómetros por hora, un alerón como este que tenemos aquí o como los alerones traseros que se suelen ver, esos tan grandes que vemos en los coches de Fórmula Student, no son capaces de generar una carga tan significativa y casi se podría decir que son como un peso muerto añadido al coche en esas situaciones. Sin embargo, este nuevo concepto, al trabajar con todos estos ventiladores que están funcionando en todo momento, es capaz de mantener esta depresión, esta zona de bajas presiones debajo del coche prácticamente en cualquier situación, incluso a bajas velocidades. Entonces el paso por curva, como ya ha comentado David antes, mejora muchísimo con respecto al concepto anterior del coche. Lo que sí es verdad es que esto no es gratis, digamos. No se puede tener un beneficio tan grande sin tener algunas pegas. Y esas pegas están precisamente en la zona trasera. Estos 6 ventiladores, como ya he dicho, generan una enorme carga aerodinámica a lo largo de todo el fondo, pero la mayor parte de esta carga se concentra aquí, en torno al eje trasero. Y eso puede ser un problema, porque puede producir bastantes desequilibrios y subviraje, especialmente en curvas lentas,
donde el alerón delantero, como he dicho, pues no va a generar tanta carga aerodinámica. ¿Y cómo buscamos corregir este desequilibrio? Pues bien, uno de los sistemas que hemos implementado para corregir esto es el JAS, el que ya ha mencionado mi compañero Diego, pero desde el Departamento de Aerodinámica también hemos tratado de poner las cosas lo más fácil posible. Es por eso que a estos 6 ventiladores que actúan en la parte trasera hemos añadido otros 2 en estos canales laterales que vemos aquí a los lados del coche y que son capaces de extender la influencia del efecto suelo forzado mucho más adelante que si solo estuvieran los 6 ventiladores de la parte trasera. De esta manera somos capaces de adelantar un poco el centro de presiones, el punto, digamos, donde se aplica la resultante de todas las fuerzas aerodinámicas. Somos capaces de adelantarlo un poquito y acercarlo más al centro de gravedad, que es donde debería estar de forma ideal. También el alerón delantero actúa en cierta manera para aportar a este efecto, ¿no? a este adelantamiento del centro de presiones. Y hemos continuado con el mismo concepto que veníamos fabricando años anteriores, con un plano principal muy grande para intentar generar toda la carga aerodinámica posible. También está muy cerca del suelo para intentar beneficiarse también del efecto suelo. Y lo único que hemos hecho ha sido añadir unos pequeños cambios, como un plano neutro en la zona central para mejorar el flujo de aire que pasa hacia la parte inferior del coche y un nuevo sistema de anclaje para adaptarlo a la nueva forma del monocasco. El diseño de este paquete aerodinámico nuevo también ha traído algunas dificultades, pero me gustaría destacar en este punto la enorme suerte que tenemos de contar con uno de nuestros patrocinadores principales, que es Amazon Web Services, o AWS, que nos facilita mucho las tareas de diseño gracias a la potencia de computación en la nube que nos proporcionan y que nos permite realizar unas simulaciones mucho más precisas y, sobre todo, mucho más fiables que cualquiera que hayamos realizado en años anteriores del equipo. Entonces, bueno, como digo, vamos a contar con un paquete aerodinámico muchísimo más eficiente, muchísimo más capaz de generar carga aerodinámica y, en definitiva, de mejorar el rendimiento del coche. Y por último, antes de terminar mi intervención, me gustaría hacer una breve referencia también a una parte del coche que es nueva este año, que es esta tapa motor con aleta de tiburón, que aparte de ser una pieza bastante estética, ¿no? que aporta mucho a la imagen renovada de este nuevo monoplaza, también es capaz de añadir un extra a la estabilidad del coche en su paso por curva gracias a la aleta de tiburón. Y además nos ayuda a ordenar, en cierto modo, el flujo de aire que pasa por encima del coche, con esta forma más o menos suave que dirige el flujo hacia la parte trasera. Y también cumple la función de proteger todos los elementos que se encuentran debajo en el vano motor, el motor y todos sus elementos auxiliares. Y precisamente sobre ello va a hablar mi compañera Alicia, a la que doy paso ahora. Así que un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Alicia y soy la responsable del departamento de Powertrain. Este es el departamento que engloba todos los sistemas de propulsión del monoplaza y que se centra en el motor y todos los sistemas que lo engloban, además del sistema de transmisión. Por contaros un poco todos los diseños y todos los cambios que se han introducido este año, comenzando por el motor, equipamos un motor de Honda CBR con 600 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, y del cual hemos hecho la modificación más importante es la modificación del cárter, que le hemos reducido la altura, con lo que conseguimos reducir la altura en la que se sitúa el motor, contribuyendo con ello a reducir la altura del centro de gravedad de todo el monoplaza. Siguiendo con el sistema de admisión y el sistema de escape, se han diseñado con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta del motor. Tenemos una admisión de fibra de carbono. Este año hemos cambiado la mariposa a una de menor diámetro, también para mejorar la respuesta de la admisión, con un escape hecho a medida y un silencioso fabricado y diseñado íntegramente por nosotros para cumplir las normativas de ruido establecidas por la normativa.
Por otro lado, tenemos también el sistema de refrigeración, se encuentra más en la parte trasera. Incluye el radiador, que se sitúa dentro del difusor trasero y conectado al ventilador central. Es el encargado de disipar todo el calor generado por el motor en las condiciones máximas de máxima temperatura en pista. Equipa también líneas de aluminio que permiten una mayor disipación. Por otro lado, no se ve, pero en la espalda del el respaldo del monocasco tenemos el depósito de combustible, que es un depósito de aluminio con 6,2 litros y equipa una bomba en línea que inyecta el combustible a la rampa de inyección a alta presión. Por último, tenemos el sistema de transmisión, encargado de transmitir todo el par del motor que el motor genera a las ruedas. Equipa un sistema de piñón corona con una cadena, todo diseñado en función de las características de todos los circuitos y con unos palieres de acero. En general, en resumen, el powertrain, los objetivos que ha seguido han sido la reducción del peso, la contribución de bajar la altura del centro de gravedad y conseguir una unidad de potencia compacta que se integra en este monocasco. Por eso, mi compañero Pablo, ahora os lo explicará mucho mejor que yo, os contará todos los secretos de este monocasco. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo y soy el responsable de chasis del equipo. En nuestro departamento, evidentemente, aparte del diseño de lo que es el chasis, también nos encargamos de diseñar otros elementos estructurales que veremos posteriormente. Aunque sí que es cierto que nos encargamos de diversas piezas, siempre nuestra joya principal es el monocasco de fibra de carbono. Y especialmente este año. Es la pieza más grande del monoplaza, ya que es un monocasco integral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un monocasco integral significa que el chasis es únicamente el monocasco de fibra de carbono. No hay ninguna estructura secundaria que cumpla las funciones de chasis. Este cambio supone una gran innovación respecto a otros años, ya que en los anteriores prototipos contamos con un chasis híbrido, formado también por un monocasco de fibra de carbono y en la parte trasera una estructura tubular de acero. La consecuencia de esto ha sido un ahorro en el peso de en torno al 25%, ya que cualquier estructura en fibra de carbono es mucho más ligera que la misma estructura hecha en cualquier acero convencional. Además, por otra parte, también ha habido un aumento en la rigidez torsional del monocasco, ya que la fibra de carbono cuenta con propiedades mecánicas mejores que cualquier acero convencional y además el monocasco está fabricado en una sola pieza. Por otra parte, en cuanto al diseño del monocasco, cabe destacar que se han seguido los siguientes criterios: mejorar la ergonomía, mejorar también la parte aerodinámica y también cumplir con la extensa normativa que rige la competición de Fórmula Student. Como ya he dicho, el monocasco está formado por fibra de carbono mediante paneles sándwich y especialmente con núcleos de aluminio honeycomb, pero también con núcleos de espuma Roacel. Sin duda, una de las partes más interesantes del monocasco es su fabricación. Y aquí me quería parar y quería agradecer a nuestros dos patrocinadores, Gurit, que es nuestro proveedor principal de fibra de carbono, y a Fidam, que nos permite usar sus instalaciones para realizar cualquier pieza de fibra de carbono que está en el coche. Sin ellos, este monocasco no sería posible. Ya siguiendo con la fabricación del monocasco, va desde la fabricación y ensayo de probetas para verificar la integridad estructural de los laminados, pasando por la fabricación de moldes, hasta ya finalmente laminar con todas las capas de núcleo y fibra el monocasco que veis a continuación. Ya fuera de lo que es el chasis, también hay otros elementos de los que nos tenemos que encargar, un poco más aburridos, pero bueno, que siguen la estructura de un coche normal de carreras, como por ejemplo los arcos de seguridad, tanto el arco principal como el arco frontal, que no se ve porque está integrado dentro del monocasco, con lo que nos ha ayudado más a compactar el chasis. Estos elementos se encargan de que en caso de vuelco protegen la cabeza y piernas del piloto. Además, en la parte delantera nos encontramos el atenuador de impactos. Este elemento es también un elemento de seguridad y en caso de impacto frontal absorbe parte de la energía de ese impacto. Por último, quería finalizar
diciendo que en el departamento de chasis también nos encargamos de mejorar al máximo la ergonomía de lo que es el coche y el piloto. Por ello, este año contamos con un asiento fabricado en fibra de carbono con un molde a medida del cuerpo del piloto, garantizándonos que el piloto se siente cómodo y también sujeto al asiento. Bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado y ahora mismo os dejo con el responsable de electrónica, Toño. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y muy buenos días a todos. Espero que os esté encantando este prototipo. Y bueno, en la industria del automóvil cada vez se está informatizando más todo. Y este prototipo no es menos. Ahora os voy a explicar así brevemente cuáles han sido los principales desafíos a los que el Departamento de Electrónica se ha tenido que enfrentar en esta temporada. Empezando por la parte trasera, por el motor. Cualquier coche con sistema de inyección multipunto necesita de una centralita electrónica para controlar los diferentes parámetros de inyección. Y en este coche utilizamos una centralita de la marca Link, la G4 Plus Fury. Esta centralita nos permite calibrar el motor a golpe de clic conectándolo directamente al ordenador y nos permite con su sistema de data logging recoger los datos de los sensores para luego estudiarlos posteriormente tras una tanda. Pero bueno, esto es lo más sencillo, por así decirlo. También mencionando otra vez, yendo aquí atrás al coche, utilizamos un motor de moto. Y los que tengan de aquí moto saben que para cambiar de marcha necesitas la mano y el pie. La mano para accionamiento de embrague y el pie para la leva de cambiar de marcha. Y esto lo hemos tenido que sustituir por elementos electromecánicos. La mano la hemos sustituido por un servomotor de alta potencia y el pie lo hemos cambiado por un solenoide también eléctrico. Todo esto conectado y controlado a través del volante, que bueno, ya hablaré de él más adelante. Yéndonos a la parte más trasera aún, pues bueno, mencionar que el departamento de electrónica es un departamento transversal. Lo que hagan otros departamentos nos afecta a nosotros. Y como veis, en este caso, pues llevamos 8 electroventiladores que tenemos que controlar de alguna manera. Y hemos llegado a tal punto de control que, mediante un microcontrolador, dependiendo de las características del circuito, necesidades del piloto, tenemos hasta 5 mapas de aerodinámica. Por poner un ejemplo, vamos a un circuito donde no necesitamos tanta carga trasera. Podemos desconectar uno de los racks de los ventiladores manteniendo los Venturis y el rack inferior. O, para los que se hayan dado cuenta, si apagamos todos los ventiladores a la vez, estamos teniendo un sistema de DRS, de reducción de drag. Y esto también lo tenemos implementado. Está implementado en el volante con un botón. Y bueno, también, si me habéis escuchado bien y todo eso, os daréis cuenta que he mencionado el volante muchísimas veces. Y eso es porque el volante es una piedra angular de este coche. El volante no es el volante típico de una placa de carbono con 4 cosillas. No. Este volante es un volante bastante complejo que tiene 5 levas en la parte trasera, 2 para el cambio de marcha, otras 2 para el sistema de jazz, que ya mencionó mi compañero de dinámica, y otra para el embrague. Y luego en la parte delantera tenemos 4 botones. 3 de ellos son multifunción que podemos programar a través del USB que tenemos en el volante y uno de ellos es el del sistema de DRS que antes mencioné. Y bueno, hasta aquí todo lo que tiene que ver con la innovación. Pero toda esa innovación tiene que ir respaldada por datos. Y esos datos los recogemos gracias a un sistema, aparte del que tenemos de motor, de data logging para recoger datos para dinámica y aero. Entonces, con ese sistema controlamos todo lo que pasa en el conjunto de rueda y todo lo que puede ocurrir con los inputs del piloto o temas aerodinámicos. Y bueno, ya para acabar, espero que no os haya aburrido demasiado, espero que os haya gustado. Y bueno, mencionar que esto es el presente, pero también estamos trabajando en el futuro. El futuro es el coche autónomo. Y no hay mejor persona en este mundo para explicaros el coche autónomo que mi compañero Javi del departamento de Driverless. Démosle un fuerte aplauso. Gracias, José. Gracias a todos por venir. Buenos días. Yo soy Javier, responsable del departamento del vehículo autónomo en Math Formula Team. Y os voy a hablar de tanto el futuro del coche como el futuro de la competición.
Hasta ahora, en la competición había 3 categorías, separadas en combustión, en vehículo eléctrico y vehículo sin piloto. A partir del año que viene, esta última desaparece como tal, integrándose dentro de las otras 2. Esto quiere decir que por primera vez habrá puntos que solamente podamos conseguir si este coche es capaz de dar la vuelta al circuito de forma autónoma y sin intervención humana. Para ello, en el departamento del vehículo autónomo tenemos una meta: conseguir que este coche sea capaz de conducir de forma automática y conseguir esos puntos que nos serán tan útiles para ganar la competición. Nuestro principal objetivo, en este caso, es desarrollar una serie de conceptos que implementaremos en el coche y nos ayudarán a sentar las bases de este futuro sistema autónomo. En primer lugar, tenemos el sistema de adquisición de datos. Este se compone de una pequeña CPU que está montada dentro del coche y que mediante las tecnologías de CAN bus y el sistema operativo de robots, ROS, nos ayuda a recoger todos los datos que se generan en los sensores e integrarlos dentro de la arquitectura del sistema autónomo. Además de esto, hemos desarrollado un mundo virtual en el simulador Webots en el que hemos colocado conos y entrenamos redes neuronales para realizar visión por computador y reconocer esos conos y su posición. Gracias a esto podemos garantizar que el coche siempre se mantendrá dentro de los límites de la pista y recoger la posición relativa de los conos respecto al coche para generar un mapa virtual. Sobre este mapa virtual somos capaces de generar trayectorias y decidir o ubicar el coche y en base a esta ubicación decidir hacia dónde tiene que ir y optimizar esa trayectoria de forma que se minimice el tiempo en el que el vehículo es capaz de recorrer el circuito. Todas estas señales que provienen del mapa son enviadas a un sistema de control. Este sistema de control está basado en solvers de control predictivo por modelo y en este caso lo que consiste es en recibir los datos y en base a esos datos generar señales de actuación tanto para el acelerador como para el ángulo de giro del volante. De esta forma conseguimos que el coche reaccione tal y como lo tenemos previsto recorriendo el circuito de forma autónoma. En el departamento del vehículo autónomo tenemos previsto implementar todos estos conceptos en el vehículo del año que viene con la vista puesta en 2023, año en el cual nuestro sistema estará lo suficientemente maduro para poder competir contra otros equipos. Y ahora voy a dar paso a Luis. Luis fue el team leader que consiguió poner en 2016 el primer coche del equipo en la pista y competir con él. Él este año ha sido el responsable del aspecto visual del cambio de marca del equipo y de la livery del coche, como podéis ver. Lamentablemente no ha podido estar aquí, así que nos ha grabado un vídeo para que podáis entender el concepto del coche y de dónde ha salido el diseño. Así que os dejo con él. Muchas gracias a todos por venir. Lo primero que me vino a la cabeza cuando me enseñaron el primer modelo 3D crudo de este coche fue que era una locura y que si esto salía bien iba a ser un antes y un después en la historia del equipo. A nivel de colores, la imagen corporativa de Mad Formula Team es algo que pretende ser muy fresco, ¿no? Con un toque clásico que ha identificado siempre al equipo, el azul, el blanco, pero con un toque un poco más moderno, con colores de saturación alta, un equilibrio entre azules y naranjas que dejan ver un poco la potencia de la competición del coche de carreras y la elegancia del trabajo bien hecho que se ve en los azules. La vista lateral de un coche es algo fundamental porque define el carácter del objeto y es lo que realmente lo lleva hacia adelante cuando lo lees aunque esté parado. La construcción fundamental de este diseño es a punta de flecha, ¿no? Entonces esto quiere decir que como el diseño se desarrolla en una dirección horizontal y una vertical, la dirección horizontal permite que la parte inferior del coche se perciba como muy ligera, ¿no? Y esta sensación quería aprovecharla como para enfatizar el hecho de que las partes aerodinámicas frontales, el alerón delantero, está suspendido casi como en un avión, el ala delantera de un caza, ¿no?
esa aleta que tiene en la parte trasera, ¿no? Que fuese el principio y el final de las líneas de simetría del objeto. La línea horizontal es también importante porque divide lo que yo llamo la parte inferior de potencia, que se identifica con el color naranja y que se relaciona no solo con el soporte inferior del motor, sino también con la aerodinámica activa. Yo creo que esta es la meta de este equipo, el demostrar que no existe el límite, que el único límite es el que tú te quieres imponer. Si tuviese que resumir en una palabra cuál es mi impresión final del diseño de este coche, esa palabra es MAP, y creo que es la palabra correcta. Bueno, pues aquí hemos tenido a Luis, antiguo team leader del equipo y el responsable de que este coche tenga este aspecto tan maravilloso que tiene. Y ahora ha llegado el momento de daros a vosotros, al público, un poco de protagonismo en este evento. Queremos que nos mandéis todas las preguntas, todas las dudas que os hayan surgido durante la presentación. Simplemente tenéis que escanear el código QR que aparece en pantalla y nosotros las iremos recibiendo y se las haremos a David y a Jaime, que por favor un fuerte aplauso. Hola. Vamos a comenzar nosotros haciendo algunas de las preguntas que más hemos recibido a lo largo de este año y a lo largo de toda la historia del equipo. Y como no podría ser de otra manera, la primera pregunta, siempre la misma: ¿cuánto corre el coche? Pues el coche es capaz de alcanzar 140 km por hora, limitado por la transmisión del mismo. Esto es así porque, como he comentado antes, el tipo de circuitos en los que competimos son muy estrechos, muy revirados y la velocidad punta no es tan importante. Aunque es cierto que teniendo en cuenta el paquete aerodinámico y el efecto suelo forzado que montamos este año, ese límite está incluso un poco más abajo. Excelente. Y otra pregunta que también hemos recibido muchísimo, sobre todo este último año. ¿Cómo hemos adaptado la manera de trabajar del equipo a las condiciones que nos ha impuesto la pandemia? Al trabajo online y a la falta de presencialidad. Bueno, sí, esta es una pregunta. Hemos contado un poco al principio, pero bueno, vamos a desarrollar un poco más. Pues básicamente como pudimos al principio, como todos, ¿no? Pasar online. Primero hacíamos las reuniones todas presenciales, antes de la pandemia, y de repente pasar online sin más, pues obviamente fue difícil. Pero bueno, no paramos en ningún momento. Hemos seguido desde que empezaron las restricciones hasta ahora haciendo todas las reuniones online, minimizando las posibilidades de contagio. Ay, qué juego. Y bueno, ¿cómo hemos podido? Además, también una idea de este año es convertir una cosa mala en una cosa buena. Lo malo, tener que hacerlas online, pues habrá que buscar algo bueno. Lo bueno es que podemos dar mucha más flexibilidad, podemos hacer muchas más reuniones, podemos hacer reuniones incluso los fines de semana, que bueno, es un poco invasivo, pero nos ayuda mucho a poder trabajar más, poder centrarnos más y también ahorrar tiempo. Al final, venir a hacer reuniones presenciales pues también implica venir, organizar un aula y desde casa pues es mucho más fácil. Entonces, bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien, creo que ha funcionado y de hecho, da igual cómo avancen las cosas, creo que vamos a seguir de esta forma. Bueno, pues están entrando un montón de preguntas, de verdad, muchas gracias. No esperábamos tantas, quizás. Vamos a empezar con algunas de las que nos han mandado. Y la primera es, ¿cuál es el mayor reto de llevar el coche por distintos países? El mayor reto pues, es la logística, obviamente. Al final tenemos que llevar un equipo de mucha gente. Pues a las competiciones solemos ir este año menos porque van algo más limitadas, pero otros años íbamos 20, 30, 35 personas. Y claro, este año es más complicado, iremos un poco menos, pero al final tenemos que mover 30 personas, tenemos que mover obviamente el monoplaza y claro, muchas cosas detrás. Tenemos que vivir durante una semana en un circuito, en un camping básicamente, tenemos que llevarnos la nevera, nos tenemos que llevar cosas para cocinar y claro, obviamente todas las herramientas útiles, pues una mesa para levantar el coche y al final eso es lo más difícil. Necesitamos un vehículo, algo que nos lleve el coche, tenemos que planificar bien con tiempo cuándo salimos, maximizar el tiempo de trabajo aquí en la universidad y salir para llegar a tiempo, pero tampoco quedarnos esperando en el circuito porque bueno,
es perder tiempo. Y pues lo más difícil es, y sobre todo pues, tema económico, como hemos dicho antes, el presupuesto lo hemos tenido siempre bastante limitado y todos los gastos de las competiciones, el transporte de las personas, al final va a cargo de los miembros del equipo. Entonces, pues yo diría que el reto económico es el más grande y después ya el logístico, que al final, aunque tengamos dinero también, hay que tener en cuenta que hay que llevar el coche a tiempo, que llegue a tiempo y que no se pierda nada ni se rompa nada por el camino. Pues precisamente por el presupuesto también nos preguntan varias personas. Nos preguntan que si nuestro presupuesto es muy bajo, ¿cómo de bajo nos referimos comparándonos con otros equipos? Y también nos preguntan que de dónde sale ese presupuesto. Vale. Bueno, tampoco vamos a hablar de números porque realmente tampoco sabemos qué presupuesto tienen los equipos, tampoco podemos comparar, porque además no todo es el presupuesto. Al final el presupuesto es una cosa y también hay que tener en cuenta que hay otras cosas que realmente, pues gracias a los patrocinadores, podemos tener. Y digamos no cuentan directamente en el presupuesto. Pero un poco para que os hagáis una idea, el presupuesto para fabricar el coche, cerca del 90%, 85%, lo sacamos los miembros del equipo. De muchas formas. Merchandising, aunque parezca una broma, venta de polvorones nos ayuda mucho a principio de año, porque pues, es en las primeras partes de la temporada, todavía no hay fabricación y aún así hay gastos. Aunque no haya fabricación, tenemos que pues, hacer probetas, tenemos que hacer pruebas, romper cosas a veces. Y en esos momentos de antes de Navidad, pues la lotería y los polvorones nos ayudan mucho a poder dar el primer paso y ya después seguir con el merchandising y bueno, este año también con el crowdfunding que hemos lanzado, que nos ha ayudado sobre todo a pagar las inscripciones a las competiciones y tener, pues bueno, también poder acabar de fabricar el coche. Nos preguntan también qué parte de la producción del coche es la más complicada. Pues, bueno, tenemos por una parte la pieza en concreto, que yo diría, y yo creo que toda la gente del equipo va a decir lo mismo, que sería el monocasco, porque es la pieza más grande, más cara y también bastante crítica. Al final el monocasco sujeta todo y un problema en la fabricación puede llevar a directamente cerrar la temporada. Entonces, yo creo que en cuanto a pieza, esa. Porque además son muchos meses de trabajo y suelen surgir problemas y bueno, tenemos que ver cómo solucionarlos. Y después en conjunto, bueno, en conjunto también diría que compactar todo tanto. Al final compactar todo tanto como diseño está muy bien, es lo más óptimo, pero lleva problemas en fabricación y en montaje y desmontaje, obviamente. Al final tenemos que meter la mano, tenemos que montar cosas, quitar cosas y yo creo que ese es el mayor reto de este año. El del monocasco yo creo que es el mayor reto de todos los años y también por eso nos gusta seguir probando cosas nuevas. Al final, hacer cosas fáciles todos los años pues tampoco tiene sentido, no estamos para esto. Lo suyo es seguir investigando y, bueno, si hay un problema y sale mal, pues oye, al menos lo hemos intentado y hemos aprendido de ese problema y el año siguiente pues lo vamos a hacer mejor. Bueno, y ahora vamos a hacer una ronda rápida de preguntas técnicas que nos habéis ido haciendo, dirigidas supongo que a David. La primera, nos preguntan cuál es el ángulo de inclinación con respecto al suelo del plano horizontal del monoplaza, o sea, lo que normalmente llamaríamos el rake. De acuerdo. Bueno, pues como dice la propia pregunta, el rake es la inclinación de lo que sería el suelo del monocasco, lo que antes decía que era plano y está a 3 centímetros del asfalto respecto al propio asfalto. Y supongo que es una pregunta que viene un poco pues, del hecho de que es un concepto que, por ejemplo, en Fórmula 1 se maneja mucho. En nuestro caso, debido al efecto suelo forzado, digamos que cambiamos un poco el paradigma y para nosotros lo más importante es mantener la sección, el área de sección constante, de forma que podamos aprovechar de igual manera el efecto suelo forzado a lo largo de toda la superficie inferior del monocasco. Así que nuestro rake es 0 grados. Y ya que estamos hablando de aerodinámica, también nos preguntan por nuestro DRS. Efectivamente, tenemos un sistema de DRS que, bueno, comparado con, por ejemplo, categorías como Fórmula 1 o Fórmula 2, pues consiste en el alerón trasero, levantar el flap de forma que en recta la resistencia al avance sea menor. En nuestro caso no tenemos un alerón trasero, por lo tanto no podemos implementar ese sistema de DRS, pero el DRS consiste en un botón en el volante que apaga los ventiladores en recta. Y esto provoca que el efecto suelo forzado deje de funcionar y no genere la resistencia aerodinámica que tiene asociada, como ha comentado antes mi compañero Sergio.
Y también nos hacen preguntas para el departamento de Powertrain. Nos preguntan si existe alguna limitación en la potencia impuesta por la competición. La limitación no es en términos de potencia, sino es en términos del diámetro de la admisión. Aquí podéis ver la válvula mariposa donde entra el aire a la admisión del motor y entra luego los cilindros, y hay una restricción que implica que tiene que haber un área de sección máxima de 20 milímetros en algún punto entre la entrada de aire en el sistema de admisión y el motor. Y esto limita mucho la potencia del motor respecto a lo que sería la potencia del motor de la moto. En este caso, en el caso de nuestro coche, está aquí. O sea, sería justo este tramo, es la limitación. Otra pregunta que está apareciendo mucho y no sé si vamos a poder contestar porque es prácticamente secreto, es cómo funciona nuestro sistema Jazz. Vale, eso no lo podemos desvelar completamente ahora mismo, pero bueno, puedo repetir un poco lo que ha comentado ya mi compañero Diego. Es un sistema de dirección trasera, es un sistema que cumple la normativa, pero digamos que es bastante ingenioso y básicamente ayuda al coche a girar en entrada curva y digamos que suple algunas de las carencias derivadas del hecho de que el efecto suelo forzado proporciona mucho agarre en el tren trasero, no tanto en el delantero. Y una última pregunta, ya que nos estamos quedando un poco sin tiempo, que es una pregunta que nosotros traíamos preparada de antes, pero que vosotros también nos estáis preguntando. ¿Cómo vemos el futuro del equipo? ¿Vamos a hacer una transición a eléctrico, a driverless o nos vamos a quedar en combustión? Pues sí, es una buena pregunta y sí que es una pregunta que también nos hacemos constantemente nosotros. Bueno, la transición a eléctrico obviamente es casi obligada. Todo va hacia allí, tanto la propia competición como la industria. Entonces, bueno, obviamente lo tenemos en mente. Pero bueno, tiene ciertos problemas que tenemos primero que encontrar solución. El primero sería el económico. Al final, el desarrollo de un motor eléctrico, o bueno, en general de un sistema eléctrico, es bastante más caro que un sistema de combustión. Estamos hablando de órdenes de magnitud más caro. Entonces, ese es nuestro primer limitante. Primero, tanto eléctrico como driverless. Driverless también hemos dado ya el primer salto, que es el salto de empezar a desarrollarlo, y nos falta el segundo salto, que es conseguir recursos para desarrollarlo. Pero bueno, sí que de cara ya a más corto plazo, sí que nos estamos empezando a preparar la nueva categoría que ha salido este año, a mediados de hecho a principios de año, que es la categoría híbrida. La han sacado las competiciones de Fórmula Student Netherlands, Austria y East, la de Hungría, y básicamente pues es un mix entre las dos. También está bien para los equipos más pequeños, para los equipos con menos presupuesto, que pueden pues, no llegar a gastarse los recursos que hacen falta por un eléctrico, pero que tampoco se quedan en un combustión. Y es lo que estamos empezando a tratar pues de cara ya sobre todo a la temporada que viene. Y después también está el tema técnico, que tampoco, aparte del dinero, también pues obviamente es algo diferente. O sea, al final... Sí, implica muchas más dificultades. Bueno, para empezar, relacionado con el tema que mencionabas del dinero, por hacer una comparación rápida, el motor que montamos nosotros de la Honda CBR pues nos puede costar menos de 1.000 euros obtenerlo, y en el caso de un paquete de motores eléctricos hay que llevar un motor en cada una de las 4 esquinas, en cada una de las 4 ruedas del coche, porque si no el coche no es competitivo respecto al resto de monoplazas, y ese paquete de motores pues se puede ir a los miles, de hecho a las decenas de miles de euros. Por lo tanto, como decía Jaime, es otro orden de magnitud. Y eso, desde un punto de vista técnico, hace falta mucho conocimiento de electrónica, de electricidad. Hace falta tener acceso a instalaciones preparadas para trabajar con voltajes del orden de cientos de voltios, que son palabras mayores, y estos son recursos de los que no disponemos a día de hoy. Bueno, pues hay un montón más de preguntas, pero nos hemos quedado un poco sin tiempo, así que vamos a despedirnos de David con un fuerte aplauso y de Jaime también. Y ahora, si queréis... Bueno, ahora si queréis el coche lo trasladaremos a la puerta del auditorio aquí mismo y a la que salgáis podréis hacernos preguntas directamente a los miembros del equipo, podéis acercaros un poco más, inspeccionar el coche más en persona y de verdad verlo, porque la distancia que hay desde aquí hasta allí no es mucha, pero cuando lo veáis de cerca veréis lo espectacular que es de verdad. Una vez más, muchas gracias a todos por venir, por apoyarnos. Esperamos que lo hayáis disfrutado y vernos pronto. Muchas gracias.